Bueno, mañana ya cumplimos una semana de estas jornadas, las más grandes de la historia, así se les llamó, y por supuesto hay puntos importantes que quisiera resaltar. Uno, la participación, que superó el 52% de los votantes a nivel nacional, y parece que ahora sí, por parte de muchos sectores de la sociedad, la idea de involucrarse decididamente, de emitir su voto y de participar. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Fernando Castañeda Sabido, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titular del proyecto Voto Informado de la UNAM. Doctor Fernando Castañeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar con usted. Pues entiendo que hubo mucha participación para hacer elecciones intermedias que a veces no causan tanto ánimo para que el ciudadano salga a votar, pero en esta ocasión parece que sí hubo una decisión de acudir a las urnas. No sé usted cómo lo evalúa. Bueno, sí, sin duda este fue quizá desde mi punto de vista el tema más importante a resaltar. Y es precisamente que la gente fue a votar y fuera, digamos, en este siglo, en elecciones intermedias no había habido una participación como esta. Normalmente en las elecciones intermedias la participación está por abajo del 50%. Y si mal no recuerdo, la última de las intermedias, la de hace 6 años, anduvo por el 47%. Esto quiere decir que se incrementó en un 5%. Hay que decir que en México no es obligatoria el voto. O sea, estamos hablando verdaderamente de un 52% del total del padrón que fueron a votar libremente y con la intención y el deseo de votar y de expresarse y expresar sus opiniones con respecto al proceso electoral, a los candidatos, a las propuestas, etcétera. Entonces sí, claro que fue muy importante. Y yo sí lo leo, soy de los que lo lee, como si hubiera, bueno, que en parte hubo la preocupación de la gente de hacer valer la democracia, ¿no? Sí creo que hubo un espíritu democrático y una voluntad democrática de la gente como una motivación singular con respecto a la elección, ¿no? Quizá ya estemos como sociedad entrando en un esquema de mayor arraigo de la democracia participativa, de la pluralidad, después de las transiciones que se han vivido en este país. Mire, yo estuve hace una semana como enviado en la ciudad de Chihuahua, en la capital de Chihuahua, y para mí me resultó muy grato, pero muy sorprendente el día de las elecciones a 34 grados centígrados ahí en la capital de Chihuahua. Tenía que estar la gente 2 horas formada para emitir su voto. Desde las 7 de la mañana, hora local de Chihuahua, salieron de sus casas porque después el sol es inclemente, para formarse una hora antes de que abrieran las casillas. Y veíamos a las señoras con sus paraguas, los señores también, evidentemente, para cubrirse del sol con lo que pudieran, pero ahí como si fuera una gran fiesta y todos tenían que participar. Y a veces esta escena, lo que yo vi en Chihuahua, quizá no se ve de la misma forma en otras entidades donde el acudir a votar no es tan importante. No sé usted qué piensa, doctor. Bueno, sin duda ha habido, en estas elecciones hubo varias cosas. Por supuesto que hay niveles de participación diferenciados y si nos fuéramos a niveles de municipalidades encontraríamos, bueno, casos en los que quizá la votación fue muy baja, en fin, incluso casos extraños de votación. También es muy curioso el voto, digamos, de un sector de la población que podríamos estimar que es urbano, aunque el dato preciso no lo tengo en este momento, pero hay casos en que hubo una votación muy alta, pero no se ganaron muchos distritos. Y sin embargo, la votación fue casi pareja, ¿no? O sea, entre, por ejemplo, la coalición de Morena, PT Verde y la otra coalición, la del Verde, la del PRD, PAN, etcétera. Hubo a veces una diferencial de votos menor y sin embargo los resultados en cuanto al número de representantes es mayor. Y esto, una hipótesis es que los gentes que votaron, por ejemplo, en el caso del PRD, PRI, PAN, pudo haber sido en distritos que se encontraban en zonas urbanas con mayor densidad de población.
y por lo tanto, por eso los votos fueron más, a pesar de que tuvieron menos candidatos. Entonces, bueno, sí, el voto es diferencial, hay diferentes factores que afectan a la votación y, y sin duda hay niveles de participación diferencial, pero hay que decirlo. Lo interesante es que fue muy importante la votación que tuvimos y fue un récord, digamos. Si lo consideramos desde lo que se llamó la transición, la alternancia, ¿no? El concepto de alternancia de 2000 a la fecha, en elecciones intermedias es la más alta, ¿no? Sí, hablando ya de fechas, como usted lo comentaba, fue en 1997 cuando el Instituto Federal Electoral quedó plenamente ciudadano, con José Woldenberg como presidente del IFE. Anteriormente presidía ya esta instancia que ya había empezado a funcionar el secretario de Gobernación y Así antiguamente es. organizaba las elecciones el secretario de Gobernación en turno, cuando el PRI era un partido dominante. Actualmente hay un debate, o va a haber un debate, doctor. ¿Tendrá que desaparecer el IFE, reformarse? Hay propuestas del gobierno en el sentido de que el órgano electoral debe depender del Poder Judicial. ¿Usted cómo ve todo esto? No, pues definitivamente no estoy de acuerdo. O sea, a ver, eh, hubo mucho ruido antes del proceso electoral. Debo decir que después del proceso, incluso las declaraciones del presidente fueron moderadas y reconoció que las elecciones habían sido limpias, ¿no? Eh, entonces, habría que ver si realmente está el ánimo igual, ¿no? Fue producto de muchas cosas y digamos de juegos políticos. Podemos hacer muchas lecturas sobre esto, pero la verdad no creo que alguien se atreva, y más después de esta elección, de cómo fue. A eso me refería con que había una motivación democrática en la participación. Yo creo que con el nivel de participación queda claro que hay credibilidad en el INE, que es un órgano extraordinario. Yo debo decirle que yo he escuchado en otras partes del mundo, hace muchos años, en Chicago, en la Midwest Political Science Association, alguna vez gente que me preguntaba, estaban interesadísimos por el INE. El INE, hay gente, hubo consejeros que fueron a asesorar elecciones en otras partes del mundo. En realidad el INE ha sido un ejemplo y un avance extraordinario, digamos, de donde veníamos al INE. Ha sido un cambio espectacular el proceso electoral. Todos los candados, todo el proceso, toda la organización, es realmente impresionante. Es muy impresionante el trabajo que hace el INE. Yo espero que a nadie se le ocurra seriamente tratar de eliminar al INE o de quitarle su autonomía, que ese es un tema fundamental. Y no solamente para esto, los órganos autónomos me parece que son un, un logro de los últimos 30, 40 años. Hay órganos autónomos desde antes. La autonomía universitaria, por ejemplo, es mucho anterior. Pero en los últimos 40 años ha habido un proceso de generación de órganos, la autonomía del Banco de México, etcétera, una serie de órganos que han sido autónomos y el INE es un ejemplo de que un órgano autónomo es necesario en procesos como estos, ¿no? Sí, porque Que además no depende ninguna de los poderes federales. Dígame. Sí, porque además son académicos, es un órgano técnico para tener elecciones confiables. Lo ha dicho José Woldenberg o Ciro Murayama, otros consejeros. A ver, si salimos del INE o cuando salgamos, vamos a regresar a la academia, porque de ahí Sí. venimos y precisamente es cuando entendemos por qué la gente que viene de la academia con procesos técnicos y especializados, en este caso en organizar elecciones, es la que tiene que estar a cargo de estos órganos que no tienen que ser partidistas o partidizados, ¿no? Sí, claro. O sea, ese es el sentido de estos órganos autónomos. Efectivamente, y efectivamente muchos de los consejeros, ex consejeros, Pepe, Jacqueline, Pechard, mucha gente que ha estado, Alfredo Figueroa, hay una enorme cantidad de ex consejeros que hoy hacen otras actividades de analistas, de investigadores, de profesores, en fin, consultores, hacen muchos otros trabajos y en general son gente de muy alto nivel, por supuesto, esa es una característica. Es gente que está bien formada en el tema, ¿no? O sea, la gente que participa no son iniciados en el problema de los procesos electorales.
Pero sobre todo es toda la organización, digamos. El consejo es fundamental, es la cabeza, pero toda la organización ha sido todo un logro, todo un proceso. Usted mencionaba efectivamente cuando vino el primer Consejo Ciudadano donde Pepe fue el consejero presidente. De allí a la fecha ha habido toda una serie de desarrollos, ahora sí que de José Goldenberg a Lorenzo, ha habido muchas cosas que se han ido desarrollando, añadiendo. Es una institución extremadamente compleja, muy bien organizada, que hace su trabajo muy profesional. Hay un servicio civil de carrera que a mí me parece también muy digno de destacar. Y por supuesto, lo que se ha dicho, que es lo más importante, es un proceso completamente ciudadanizado. Y eso es fundamental. Y Sí, eso es gracias a toda esta infraestructura. sí, sin duda. Ya nos queda poco tiempo, doctor Fernando Castañeda. Quizá en un minuto, si nos pudiera usted decir si con esas elecciones de hace una semana México ganó, México es más democrático, se fortaleció la democracia. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, como lo dije al principio, sí creo que el 52% de la votación refleja, del padrón de votación, refleja una convicción democrática de la ciudadanía. Y creo que en ese sentido, por supuesto, ganó la democracia y demostró que los mexicanos queremos democracia y queremos una democracia como con las instituciones que tenemos. Yo creo que eso es fundamental. Lo demás, haremos miles de lecturas políticas, quién ganó, quién perdió, si hubo más equilibrio de poderes, si no lo hubo, si va a ser realmente una mayor contrapeso a la composición de la Cámara de Diputados. Es un asunto que ya iremos discutiendo, y iremos viendo y analizando y seguramente encontraremos muchos elementos a favor o en contra de todos estos argumentos. Pero lo que sí es importante es que todo el mundo se dio cuenta y todo el que ganó hoy se dio cuenta que tiene que responder a los ciudadanos y que tiene que responder al voto de los ciudadanos y no puede actuar a espaldas de los ciudadanos. Por supuesto que la democracia se consolidó, ganó. Los ciudadanos estamos al pendiente, los ciudadanos queremos elecciones limpias y queremos elecciones transparentes y queremos que nos rindan cuentas y Sí, queremos que nos digan qué hicieron. Y vamos a ir a votar dentro de 3 años y espero que sea mucho más alta la sin votación duda. y espero que esa votación sea una votación en la que los ciudadanos estén Sí. bien informados. Doctor Fernando Castañeda Sabido de la UNAM, muchas gracias.